Mi nombre es Carlos Enrique Reyes Macías, estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. En este video hablaremos sobre Epidata. Epidata es un programa para la introducción de datos y documentación de bases de datos. Básicamente se usa Epidata cuando se tengan datos recogidos en papel y se desean realizar un análisis estadístico o la tabulación de los mismos. Se pueden realizar listados y tablas sencillas, pero aparte de esto, Epidata está enfocado en la entrada de datos y la documentación de bases de datos. ¿Para qué es útil Epidata? Pues Epidata es útil para manejar conjuntos de datos simples, como cuando se tienen datos de una fuente única. Por ejemplo, un cuestionario o un formulario de un laboratorio. O cuando se tiene conjuntos más complejos, con varios formularios o cuestionarios a la vez. Entre las características de este programa encontramos que Epidata utiliza la estructura de los archivos de datos de EpiInfo en un entorno de Windows. También la idea es que el usuario escriba líneas de texto simples que el programa traducirá en un formulario de entrada de datos. Una vez que el formulario esté listo, es sencillo definir qué datos pueden almacenarse en este campo. Y a la final este documento se muestra un diagrama de flujo de trabajo para todo el proceso. Epidata básicamente no interfiere con la configuración del ordenador, puesto a que en un principio esencial, Epidata se basa o consiste en un único programa con algunos archivos de ayuda, así que básicamente no tendrá ninguna influencia dentro de la configuración del ordenador como tal. ¿Cómo trabajar con Epidata? Pues bueno, Epidata nos otorga una barra de herramientas en las cuales nosotros encontramos de hasta definir datos, cómo exportar dichos datos. Pues bueno, para realizar un trabajo con Epidata debemos cumplir una serie de pasos. La primera parte de estos pasos es la definición de datos. Se identifican tres tipos de características para cada variable. A, el nombre de la variable. B, un texto describiendo la variable, que puede ser el sexo o el día de nacimiento. Y C, una definición del tipo de campo. Cabe destacar que también se pueden utilizar otros campos posibles, como el sí o el no. El siguiente paso es crear el archivo de datos. Después de haber especificado en la primera parte la estructura, se puede probar cómo queda realizando una vista previa o crear directamente el archivo de datos. La tercera parte es añadir y revisar controles. Un punto muy importante de Epidata es la posibilidad de especificar reglas que pueden ser, como por ejemplo, restringir la entrada de datos a ciertos valores, determinar una secuencia de la entrada de datos, como por ejemplo saltar determinados campos, e incluso se puede realizar cálculos durante el proceso de entrada de datos, por ejemplo, la suma de escalas e índices, así como también el índice de masa corporal. 4. La introducción de los datos. Se abre el archivo y se añade o modifica o se buscan los textos. Se pueden incluso configurar colores para los campos. Por ejemplo, como podemos observar en la imagen, amarillo para el lugar donde van las respuestas y blanco para el resto del documento. Por último, hay que documentar los datos. Después de crear el archivo de datos, se puede documentar la base de datos y luego o después de esto, de haber introducido los datos, se pueden listar los valores de algunos o todos los registros. Y por último, se puede exportar estos archivos para ser analizados. La opción Batcut copiará todos los archivos asociados a un archivo de datos en la carpeta que claramente nosotros seleccionamos como usuario.
Y por último, estos archivos pueden ser analizados en otros programas, como por ejemplo Excel.